fidelidad para hoy. Hola, soy Eliana Méndez y hoy quiero contarte cómo el Señor me concedió el maravilloso privilegio de tener casa propia. Soy adventista del séptimo día desde hace más de 10 años. El Señor se me ha manifestado a través de una promesa de Isaías 54, donde Él dice que Jehová de los ejércitos es vuestro marido, Él es vuestro esposo. Entonces el Señor ha sido un excelente esposo conmigo, pero también un excelente padre con mi hijo. Durante todo el tiempo que hemos pasado, todas las cosas que hemos necesitado, el Señor las ha suplido. Dios quería darme mucho más, una casa propia, pero en mis limitaciones decía imposible. Porque con mi salario, que no es muy alto, era para suplir las necesidades mías y de mi hijo. Y pensar en una casa, imposible. Un día estaba en el trabajo y entonces mi jefe me dijo, ¿por qué no se mete en un proyecto de vivienda? Así que nos fuimos a averiguar sobre la casa, nos atendió una asesora, nos mostró el proyecto, nos informó cómo podría ser. Y de pronto, digámoslo así, en el momento todavía no estaba muy emocionada porque pues todavía no estaba en mi mente tal cosa. Luego de escuchar a la asesora toda la información que nos dio, entonces me pregunta, ¿tienes algún reporte negativo en el sistema crediticio? Y obviamente sí, tenía un reporte. Entonces la asesora me dice, tienes que solucionar primero eso. A la persona que cancelaba su deuda la castigaban por un tiempo con un punto o con puntos negativos dentro del sistema. Entonces Dios allí me demostró que aún iba conmigo en esa situación. Justo en ese momento salió la ley de borrón y cuenta nueva. Y eso significaba de que toda persona que estuviese en el sistema con puntos negativos sería borrada totalmente. Y exactamente eso fue lo que hizo el Señor. Permitió que se consiguiera el dinero, se pagara el dinero y me sacaran inmediatamente del sistema. A partir de allí empecé a entender que Dios estaba respaldando ese sueño. Entonces empecé a ilusionarme con esto. Luego decidí postularme, enviar los papeles que se necesitaban para poder solicitar el préstamo al banco. Efectivamente el banco me dio el preaprobado e iniciamos el proceso más bien con la constructora y llevé toda la documentación que me pedían y luego me dice la constructora, tienes que tener $1 millón para separar la casa. Entonces pensé, Señor, ¿de dónde voy a sacar para pagar el $1 millón más la comida, más arriendo, más colegio, más las cuotas que había que dar mensuales? Era imposible para mí. Entonces le dije, Señor, si es su voluntad regalarme esa casa, entonces regáleme el $1 millón. Efectivamente así fue, el Señor me regaló el $1 millón y pudimos iniciar el proceso. La tasa PRES es un subsidio que el gobierno ayuda a pagar con las cuotas mensuales más de la mitad de lo que valen por 7 años. Por ejemplo, si mi cuota era de 500, el gobierno pagaba 270 y yo pagaba los 230.000 pesos. Y eso era por 7 años o es por 7 años. Entonces mi cuota era mucho más baja gracias a que Dios permitió que nos dieran esos dos subsidios. Las cuotas quedaron muy bajitas, gracias a Dios, pero muchas veces por pagar las cuotas tenía que dejar de comprar comida o tenía que dejar de comprar, dejar para la gasolina. Y cada mes, cada quincena podía ver la mano de Dios y su misericordia proveyendo todo lo que faltaba. Aunque a veces no tuviera para suplir las necesidades por pagar las cuotas de la casa, el diezmo y la ofrenda siempre estaban en primer lugar porque sabía que esa era mi mayor bendición. Llegó el momento más esperado y era el momento de la firma de las escrituras. Me llaman y me dicen, tienes que venir a firmar escrituras como en 2 o 3 días después de la llamada. Y ahora qué gran situación, tampoco tenía la cantidad que se necesitaba para pagar las escrituras. Entonces, como siempre, el Señor respaldándome, yendo delante de mí, permitió y me regaló lo que se llama el pago de las escrituras como tal. Luego de firmar las escrituras, tenía programado para la entrega de la casa al otro día. En ese momento le decía yo al Señor, Señor, solamente estamos tú y yo para recibir la casa. Cuando por un momento Dios me sorprendió permitiendo que viniera mi jefe, mis compañeros de trabajo y me acompañaran en tan agradable momento. Y le doy gracias a Dios porque la empresa fue fundamental en este proceso, porque Dios los utilizó para bendecirme, para ayudarme, para estar pendiente, para ser de gran ayuda. Y fue felicidad para mí como lo fue para ellos. Y le doy gracias a Dios porque me permitió darle a mi hijo un techo y un hogar.
Querido amigo y hermano, hoy quiero invitarte a que sueñes en grande, porque el Señor dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón, pero sobre todo ten presente que debemos de ser siempre fieles con el Señor. Soy Eliana Méndez y te invito para que vivas una fidelidad para hoy.